Hola, estamos aquí en un formato nuevo de tertulia, inaugurándolo con una buena amiga, con Noelia López, que es experta en Lean y gestión empresarial. Noé, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, Juanma. La verdad que una oportunidad de hablar con Juanma siempre, porque las conversaciones que tenemos, yo por lo menos desde mi lado, siempre aprendo muchísimo contigo. Igualmente, Así Noé. que, y estas conversaciones yo creo que son las que son buenas, ¿no? Las Claro, que las frescas. cuando... Las Sí, que no hemos preparado nada, ¿verdad? no, es que, bueno, las que no hemos preparado, pero las que surgen de, bueno, de compartir conocimiento y Ujú, al final te das cuenta de que ese conocimiento construye sobre otro y es ujú, verdad que es muy bonito. Yo aprendo más hablando con la gente ujú. que leyéndome un libro. Qué bueno. Lo que pasa es que es verdad que el libro te lo tienes que leer para luego poder hablar con la gente. Eso es. Pero realmente, como luego aprendes, como consolidas ese conocimiento, como se te queda Ujú, esa huella, como digo yo, es cuando interactúas con la gente y compartes ese punto de vista, compartes ese conocimiento que has tenido y sobre él construyes. Eso es lo totalmente. bonito. Bueno, esta conversación o esta tertulia viene de un café que nos tomamos la semana pasada. Y dijimos, oye, por qué no nos juntamos un rato, charlamos sobre experiencias que hemos tenido de cosas que hemos impulsado en diferentes clientes, cada uno un poco por nuestro lado, y en ese camino común que nos une, que nos vincula, oye, pues hablamos de esas anécdotas por si les resultan también de utilidad a algún otro directivo, porque hablamos de trabajo principalmente con la capa directiva de las empresas. Y traemos, bueno, pues 4 temas ahí que abordar. ¿Vamos a por ellos? Venga, Así vamos, disparamos además, a lo bestia. vamos a por ellos. Venga, además, yo creo que es verdad que es importante que Juanma y yo hemos tenido ahí un camino muy... empezamos los dos trabajando en Toyota, en la parte de transformación, ¿no? Y esa parte de nuestro camino nos unió Es mucho verdad. profesionalmente. Y luego es verdad que cuando hemos ido trabajando por otros caminos diferentes hemos seguido unidos, ¿no? Queda Yo la creo que amistad es... al final. ¿Eh? Que nos queda la amistad y las risas que nos Bueno, echamos. nos queda la amistad y yo creo que es de esas relaciones profesionales que, como te digo antes, que es que te interesa mantener porque tienes ahí una enciclopedia al lado. Entonces digo yo, En mi caso tengo la enciclopedia al lado, efectivamente. bueno, pues yo la Wikipedia, pero vamos, que en estos casos, o sea, yo creo que es súper bonito, sí. Gracias, Noé. Bueno, temas que tenemos para hablar. Tenemos ahí un tema de planificación estratégica, ¿no? De nuevos modelos de organizar la estrategia de la empresa de una manera adaptativa, no de una manera tan prescriptiva como hemos venido haciendo durante los últimos años, 100 años quizá, esos últimos años, y así con modelos que nos permiten adaptar la estrategia empresarial a bueno, pues los cambios que se van produciendo en un mercado que es muy volátil. Quisiera también que charlemos un poco sobre algunos aspectos, por ejemplo, de aplicación de Lean en términos de gestión integral de la empresa, porque parece que aplicar Lean es como una commodity, ¿no? Ocurre solamente si tengo tiempo para hacerlo, cuando en realidad se convierte en una auténtica ventaja competitiva en las empresas a día de hoy, y más en los momentos en los que una empresa puede estar en peores condiciones. Ahí es cuando es más necesario, ¿no? Totalmente. Quizá cambiar un poco esa perspectiva de la reducción drástica de costes por la gestión inteligente de la inversión en ese sentido y la eficiencia de los procesos clave. Vamos a hablar también un poquito de algunos tips de gestión dentro de la era del teletrabajo o del trabajo híbrido y bueno, yo creo que bueno, con la parte de la gestión de la estrategia adaptativa meteremos ahí un par de cosas, un par de tips y esos son los 4 temas que tenemos aquí para charlar. Pues fenomenal, 4 temas súper interesantes. ¿Por dónde quieres empezar, querida? Venga, empezamos por la estrategia. Venga. En la estrategia tenemos 2 temas. Uno es cómo construir una estrategia adaptativa con algunas herramientas que haya de gestión que no son precisamente nuevas, ¿no? Y de la que hoy vas a hablar tú, que eres la que mejor lo conoce. Y luego, a mí me gustaría complementarlo con una serie de experiencias que hemos tenido para aterrizar eso en una herramienta digital que permita el gobierno de esa estrategia adaptativa. Pues mira, yo creo que empezando por ahí, por lo que dices tú de la importancia ahora mismo y
te he oído cuando hablabas, ¿no? Decías de esas necesidades nuevas que han surgido, ¿no? Como que antes revisábamos la estrategia cada cierto tiempo, ¿no? O cada mucho tiempo, pero realmente yo creo que las metodologías que existen y que han existido siempre no te decían en qué momento tenías que revisar la estrategia, ¿no? O sea, simplemente son metodologías que de alguna manera definen que cualquier cambio o situación que pueda generar cambio en un periodo de tiempo corto, medio o largo requiere una revisión, lógicamente, de la estrategia. Yo creo que lo que ha pasado efectivamente es que la tecnología ha traído tantísima velocidad, ¿no?, a las cosas, aunque no está presente esa velocidad todavía en todos los sectores, lógicamente, del mercado, pero sí en muchos, que de alguna manera requieren que esa estrategia se revise de manera más periódica que se hacía antes. Por ejemplo, a día de hoy hemos visto cómo la inteligencia artificial ha mandado al pedo a las estrategias que había de largo plazo, o lo que ahora se puede llamar de largo plazo, en las empresas tecnológicas. Lo hemos visto, por ejemplo, con Meta, que estaban invirtiendo mucho en el metaverso, y lo que han hecho es destinar una cantidad muy grande de recurso interno para avanzar en términos de IA, en herramientas de inteligencia artificial. Lo mismo ha pasado con Google también. Han empezado a reconducirse, pero en un plazo de 3 meses. De los grandes planes que ellos tenían de desarrollo tecnológico, han virado muchísimo hacia donde se dirigen ahora. Bueno, yo creo que estar preparado para poder afrontar ese tipo de cambios o virajes, yo creo que es clave hoy en día, ¿no? Pero, a ver, yo es que visualmente lo tengo como identificado. Al final, lo importante, empresarialmente hablando, creo que es que tengas fijado un objetivo, ¿no? O sea, que entiendas un poco hacia dónde se está moviendo, cuáles son las tendencias en las que estamos, en las que se está trabajando, ¿no? ¿Qué está definiendo el futuro? Porque al final las tendencias están definiendo un futuro que tampoco hace falta ser rapel, te quiero decir. Menos mal. Menos mal. Lo que hace falta, lógicamente, es tener mucha información de calidad, porque es otro de los grandes problemas que tenemos ahora, ¿no? Que nos vayan orientando hacia ese futuro y tener claro qué es lo que queremos ser en ese futuro, ¿no? Entonces, esa distancia entre ese futuro que nos hemos marcado, ese ideal y el hoy, lo que pasaba antes, ¿no?, que es esa representación gráfica que yo te digo que tengo en la cabeza, es que antes, bueno, pues había, yo siempre digo que hay como muchas piedras, ¿no?, que separan el hoy de ese objetivo que te has marcado. Lo que pasa es que antes esas piedras, bueno, pues surgía una piedrita de vez en cuando, bueno, la velocidad era diferente, ¿no? O surgía un pedrusco, pero era más previsible porque se le veía crecer, pero es que ahora las piedras y los pedruscos crecen por el camino a una velocidad que ni siquiera los ves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tu capacidad de reacción, porque al final de lo que se trata es de que orientemos a la organización hacia esos pedruscos, ¿no?, que lógicamente nos van a facilitar el camino más recto hacia nuestro objetivo. Y lógicamente esquivar aquellos que por nuestra situación actual y nuestros recursos no somos capaces de movilizar. Pero claro, hoy en día te surgen a tal velocidad que tu capacidad de cambiar o sea, lo que es tu estrategia, capacidad de adaptación. Tu capacidad de adaptación tiene que ser 100%, porque es que si no te obcecas, ¿no?, con una piedra y al final lo que no estás viendo es que a lo mejor tienes un camino mucho más fácil o tienes una piedra mucho más pequeña en otro lado que te permite llegar de manera más rápida, porque al final de lo que se trata es de llegar a tiempo, como digo yo, no hace falta llegar el primero, pero sí a tiempo, ¿no? Claro. Que es lo que te va a facilitar el vender de manera adecuada tus productos y servicios en el mercado. Entonces, esa necesidad siempre ha estado ahí. Y de hecho, la herramienta Hoshin-Kenry, que es una herramienta de planificación y gestión de la estrategia, implica toda una serie de actividades previas a llegar a ese Hoshin, que es precisamente esas actividades de definición, análisis de tendencias, definición del objetivo y sobre todo de encontrar ese plan A, plan B y plan C y tenerlos definidos para que en un determinado momento tú tengas capacidad, ¿no?, de adaptarte. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que claro, ahora se suma que venimos de estructuras organizativas súper rígidas, donde estamos organizados de una manera, yo creo que
bueno, pues que en épocas anteriores era una manera muy fácil y muy válida, ¿no?, de gestionar y controlar el trabajo y que era necesario, pero yo creo que es que ahora mismo lo que no permiten precisamente o lo que están haciendo es frenar esa agilidad y esa flexibilidad. Entonces, ahí empieza en cascada toda la necesidad de entender cómo tenemos que adaptarnos. Claro, porque hay dos cuestiones ahí. Por un lado está tu capacidad para hacer proyección de futuro, ¿Sí? pero luego también hay que considerar cuál es el coste real que tiene un cambio. Es decir, tú puedes estar atento a lo que está pasando alrededor y decir, ostras, es que tengo que cambiar mi estrategia o mi planificación estratégica. Pero claro, ¿cuál es el coste que tiene para mí realizar ese cambio? Claro. Si ese coste es alto, evidentemente vas a ir a tratar de evitar hacer cualquier tipo de cambio. Ahora, cuando el coste es muy reducido, porque tienes un método bien articulado que te permite hacer cambios de una forma razonablemente rápida, es cuando si dices, ostras, pues me puedo permitir el lujo de ser muy receptivo a cualquier cambio que hay en el mercado, en esas tendencias que tú estabas diciendo, y activar el mecanismo adecuado a los 3, a los 6 meses, cuando a mí realmente me lo está demandando ese mercado. ¿A qué te refieres tú cuando dices, cuando estás diciendo que necesitas esa necesidad de actuar cuando es un coste grande? ¿A qué te refieres? Pues mira, por ejemplo, me he encontrado con empresas en las que tú ya sabes que tienen la clásica estructura, ¿no?, Sí. por silos funcionales, en las que para hacer una planificación de un producto o de un servicio, de la prestación o la creación de un producto o servicio para un cliente, tienes que alinear las planificaciones anuales, por ejemplo, de 10 áreas distintas, sin parar las máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el coste que tiene el alineamiento de nuevo de todas estas patas, que hay que hacer revisiones de los planes internos de cada una de las áreas, ver cuál es la capacidad que tienes real, dónde puedes tener capacidad, si tocas en un lado cómo está afectando al otro lado dentro de la cadena del end-to-end, de toda la cadena de valor. Creo que hay una complejidad muy alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que solamente activar los procesos que te permiten levantar información, detectar ventanas de oportunidad que tengas de qué quito para meter una cosa nueva, hace que sea pues un proceso largo, tedioso, desgastante. Pero sin embargo, hay otras herramientas a día de hoy que nos permiten articular esos mismos planes anuales sin tocar estructura, pero de una manera en la que el cambio es mucho más fácil, es más fácilmente absorbible, porque son, al final, pequeñas, o sea, son áreas que están habituadas a replanificar de forma continua, ¿no? O sea, en el momento en el que tú cambias la forma en la que construyes la estrategia por un modelo más liviano y más adaptativo, es esencialmente más fácil, sin tocar estructura, que puedas hacer esos cambios. A ver, es cierto, yo creo que tocar estructuras siempre es un coste alto, ¿no? Claro. Es un coste alto en todos los sentidos, porque cuando tocas estructuras, lógicamente el link con las personas está ahí, ¿no? Y no siempre es viable, porque al final tienes que también tener en cuenta qué recursos tienes en tu organización, claro, para poder adaptarlos a las necesidades. Tú tienes un ideal. Yo lo que creo es que nunca debemos de renunciar a dibujar nuestro ideal, nunca. ¿Por qué digo esto? Aunque luego el ideal se tenga que hacer o se tenga que fasear en 1, 2, 3, 4 o 5 fases, pero realmente conocer tu ideal te va a permitir tomar decisiones correctas en el camino, y eso es a lo que no debemos de renunciar. Lo que sí que es importante es que tenemos que estar preparados para no tener una planificación, te quiero decir, a muy largo plazo, y tener en mente que probablemente esa planificación tenga que ir revisándose poco a poco para ir adaptándose a las necesidades que vayan surgiendo. A mí me gusta mucho, fíjate, un método que tenía una empresa que tú y yo conocemos, que hacía una planificación estratégica a 3 años vista, abría una ventana a 3 años, ¿no? Luego aterrizaba bien el plan anual. ¿Qué es lo que? Y luego cada año movía esa ventana, con lo cual lo único que había que hacer es, con el resultado del año 1, se ajustaban los años 2 y 3 y se ampliaba al 4, con lo cual tenías siempre una ventana de visión de 3 años que se iba ajustando de nuevo cada año, pero con el input que recibía de antes. Y yo ahí, fíjate, quería hablar contigo de 2 temas, porque ahora está muy en auge, es un bombazo, es súper tendencia, OKRs. Pero creo que con el método de los OKRs pasa algo parecido
comparándolo un poco con Hoshin, que tienen sus diferencias, pero tienen mucha similitud también. Muchas, yo creo que es una derivación de Hoshin. Claro, es un poco como lo que ha pasado con el TPS y Lean, ¿no? Sí. Hoshin, TPS queda como, es, digamos, el origen de todo, ¿no? Pero los japoneses, o sea, Toyota en este caso, lo diseñan para ellos mismos y dicen, esto es un Juan Palomo, esto me lo quedo para mí y listo. Pero llegan los americanos, lo analizan y lo venden muy bien. Mira, yo creo que esto es un punto de vista y un entendimiento, a mi forma de ver, de lo que TPS es el Toyota Production System, que al final sí que podemos reducirlo a un conjunto de técnicas y metodologías que lógicamente podrían tener cabida en un entorno aislado, por así decirlo, ¿no? Pero Lean es un concepto mucho más amplio, o sea, Lean es una filosofía de trabajo, ¿no? Que no engloba solamente esa parte productiva, por así decirlo, porque realmente las técnicas y las metodologías de aplicación de TPS son relativamente sencillas. ¿Por qué no funcionan, ¿no? En otras empresas o por qué funcionan en Toyota? Bueno, pues porque efectivamente yo creo que hay un ingrediente que la gente no tiene en cuenta, ¿no? Que es eso que los americanos, como dices tú, explotan de manera brutal, porque realmente es la clave del funcionamiento de un sistema de producción como el de Toyota, que es la cultura de la compañía. Y para mí, cuando hablamos de Lean, hablamos de una filosofía de trabajo. Yo siempre cuento la misma anécdota, pero es que es verdad, no es lo mismo ponerte a régimen para verano que tener un estilo de vida saludable. Eso es. Entonces, esto es una filosofía de trabajo. Entonces, tienes que trabajar en esa filosofía porque no solamente incluye esa parte productiva, lógicamente, del negocio, sino que es una filosofía que, desde mi punto de vista, el impacto que tiene la gestión estratégica a través del Lean Management es precisamente lo que define luego esa cultura organizativa de cómo estar constantemente orientados a la excelencia. O sea, que eso al final tiene que ver pues, con esa idea de estar saludable, de llevar un estilo de vida saludable todo el año. Todo el año. No es como cuando una empresa dice, ostras, las estamos pasando canutas, vamos a empezar a reducir costes. Eso es como, estoy muy gordo para el verano, voy a hacer una dieta. Lo mismo. Mientras luzco palmito y después ya a partir de septiembre, bueno, igual ya no es tan necesario. Eso es lo mismo. Bueno, pues muchas empresas te llaman para hacer una actuación, ¿no? bajo un marco de trabajo Lean, y en función de lo que te cuentan ya sabes perfectamente si se están poniendo a dieta para verano o si quieren un estilo de vida saludable. Entonces, claro, es muy importante porque además las expectativas que generas, sobre todo yo creo que es muy importante esto de cara a la dirección, porque las expectativas que generas en las personas que empiezan a trabajar en esos proyectos, ¿no? Lógicamente son muy altas. Y si la dirección lo que quiere es hacer una dieta para verano y lo que tiene en la cabeza es eso, pues no solamente no acabas obteniendo los resultados a largo plazo, porque a corto plazo los puedes obtener, ya te digo que es bastante sencillo de aplicar y a corto plazo puedes obtener resultados bastante buenos, ¿no? En reducción de coste, plazo, etc. Pero cuando te das cuenta de que en el momento en el que se van las personas que te están ayudando a implantar, o sea, en el momento en el que se van los consultores, que la realidad es que es un apoyo fundamental dentro de las compañías, porque los consultores meten, desde mi punto de vista, meten una situación diferente en un ecosistema que está funcionando de una manera y de repente entra alguien y les toca una tecla. Claro, y que podemos además también correr ciertos riesgos que personal interno no debería, porque nosotros llegamos y nos vamos. Efectivamente, pero sobre todo lo que tenemos que estar es muy abiertos ahora mismo a que personas, pero de verdad que es una opinión basada en la experiencia que estoy teniendo a lo largo de estos años y trabajando con diferentes compañías. Las compañías llega un momento en el que creen que ya lo saben todo, porque precisamente lo reducen a ese número de, que hay muchas, ¿no? Pero de técnicas y metodologías que engloban principalmente esa actuación en el corto plazo. Y cuando ya se creen que lo saben todo, dicen, vaya, es que aquí ya sobra esta persona. Y es que lo que no entienden es que conseguir un estilo de vida saludable
no es una cuestión de 2, 3 meses ni de un año. O sea, conseguir un estilo de vida saludable, lo mismo que conseguir cualquier otro objetivo en la vida, ¿no? Es una cuestión de entrenamiento. Y entrenamiento continuo. Continuo. Y ese entrenamiento continuo, esto es pura psicología. Al final tú tienes que automatizar en la compañía un comportamiento que muchas veces necesita una palanca externa, porque el ecosistema está funcionando de tal manera que en el momento en el que tú separas o eliminas esa palanca externa, el comportamiento vuelve a lo que era antes. Claro. Entonces, vamos, por no hablar más de dietas, pero es que es lo mismo que si, claro, en el momento en el que dejan de darte, dejas de comprar o tu compañero o tu compañera deja de comprar comida sana y te empieza a poner gofres en la nevera, claro, pues claro, al final acabas cayendo. Yo creo que ahí hay un punto que a mí me parece súper interesante y es que cuando hablamos, por ejemplo, de un estilo de vida, no te voy a decir sano, más sano que el anterior, que creo que la clave está ahí, tampoco implica buscar la perfección, es decir, no significa que yo de ahora en adelante tenga que hacer un nivel, a mí que me gusta comer, un nivel de sacrificio, de vida, porque quiero tener, o sea, porque o tengo un 5% de grasa, de materia grasa, o entonces he fracasado. Es decir, no, si la cuestión está en que tú cada vez tengas un índice de masa corporal mejor, más proporcionado, pero también adaptado a lo que tú quieres ser, a cómo a ti te apetece vivir, que no tienes que pasar del 0 al 100 y mantenerte al 100 a tope. Pero depende del objetivo que te pongas, no todo el mundo se pone el mismo objetivo, o sea, depende de qué tipo de compañía seas y qué objetivo te has marcado, pues tendrás que ser más disciplinado y más consecuente con la consecución de ese objetivo o podrás hacerlo de manera más relajada. Es que eso depende de tu objetivo, ¿no? Y de lo que te esté... Porque si tú tienes un objetivo y quieres llegar a él, el paso no lo vas a marcar tú, lo va a marcar el entorno. Entonces, dependiendo de lo exigente que sea tu objetivo, tendrás que acelerar más o ir más despacio o ir dependiendo. Claro. Lo que sí que es cierto, creo, es que nunca debemos aspirar. Vamos a ver, a ver cómo digo esto. Yo creo que nunca debemos de ponernos como objetivo ser perfectos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que debemos aspirar a la excelencia. De estar constantemente aspirando a la excelencia es lo que te lleva precisamente, yo creo, que a automatizar que todos tus comportamientos vayan en una dirección y de alguna manera se genere esa necesidad de trabajar en un sentido siempre, ¿no? En ese sentido de eficiencia y sobre todo de no caos, porque fíjate que es curioso, ¿no? Porque dices, ¿qué es lo más importante en momentos de incertidumbre? Pues yo creo que estabilidad en tus procesos, eso es lo más importante. Uh-huh. En cambio la gente, yo creo que tiene tan metido en la cabeza ya lo del mundo VUCA, el BANI, el tal, que se creen que los procesos también tienen que ser un caos. Y los procesos no pueden ser un caos en las organizaciones. Si queremos realmente tener estabilidad o generar certidumbre dentro de la organización, tenemos que tener estabilidad en los procesos. Y esa estabilidad, desde mi punto de vista, se consigue trabajando en esa búsqueda de la excelencia constante, que para unos puede estar aquí y para otros puede estar allí, pero no tiene que ser el mismo punto, ¿no? Depende de tu objetivo y del que te hayas marcado. Entonces, en ese sentido, Josin Kanri, ¿cómo puede ayudar a la dirección de una empresa ahora mismo a estabilizar algunos, por ejemplo, el proceso de planificación estratégica y de aterrizaje luego en las áreas de la empresa? Pues mira, nosotros cada vez que hacemos un proceso de hosting en alguna compañía, más que ayudar, que eso se da por supuesto, ¿no? a visualizar, primero a identificar esas grandes piedras que te decía yo, ¿no? que tenemos que los grandes retos, ¿no? Los grandes retos que tenemos que ir salvando para llegar a nuestro objetivo, a la vez, ¿no? que manejamos los retos del business as usual, del día a día. Lo que nos encontramos es con un problema principalmente, más que encontrarnos con un problema, lo que damos solución es principalmente a una necesidad de colaboración y comunicación en la organización, que es una de las cosas que Hoshin creo que facilita de alguna manera como herramienta a las personas que forman parte de la definición de esa estrategia. Que Hoshin, en lugar de aceptar una empresa que tiene 10 áreas y cada área hace su propia planificación independientemente de la realidad de las demás, Hoshin lo que hace es proponer un mecanismo para articular la estrategia global vinculando las estrategias particulares de las áreas. Totalmente, así es.
Por eso se genera mucha colaboración y comunicación, porque realmente Hoshin es un consenso vertical y horizontal, o sea, generas esa visión global en las compañías. La visión global es necesaria, el saber qué estás aportando y cómo lo estás aportando a un objetivo final es fundamental, sobre todo en la toma de decisiones diaria de cada área o de cada función o de cada responsable en función de los equipos. Estamos constantemente tomando decisiones, pero si no tenemos claro los objetivos a los que tenemos que dirigirnos, pues normalmente esas decisiones a veces no están empujando a esos retos, ¿no? Están empujando lateralmente o están empujando, es pérdida de eficiencia, es pérdida de recursos. De alguna manera, Hoshin lo que permite es generar una visión global dentro de la organización, conocida y entendida y construida desde arriba y desde abajo y horizontalmente, aunando efectivamente el conocimiento de la parte más operativa con la capacidad estratégica que tiene la organización para identificar esos grandes retos a los que se tiene que enfrentar la organización y en los que tiene que poner foco. Por eso es muy parecido a los sistemas de OKR de ahora, pero esto es súper antiguo. O sea, Hoshin, de hecho, no es una herramienta que desarrolle Toyota. Hoshin la desarrolla Akao y es una herramienta que Toyota identifica como una buena herramienta para la gestión y planificación de su estrategia y la adapta. Pero es una herramienta súper antigua y precisamente no te dice que tengas que revisar esa estrategia cada 2, 3 años o 5, ¿no? Simplemente él lo que te dice es en qué momento es necesario revisar una estrategia. Ahora los periodos de tiempo se han acortado y es necesario revisarla más a menudo, pero el sistema es el mismo. Pero Hoshin lo que sí te provee además es de un mecanismo continuo de revisión, ¿no? Constante, es decir, Hoshin precisamente lo que te permite es ser adaptativo, porque lo que te marca son los momentos en los que es necesaria una revisión de la estrategia, pero no solamente una revisión de la estrategia, que todo lo que incluye en cascada, es decir, los recursos asociados, la capacidad de reacción que tenemos, las necesidades, o sea, es un análisis constante de nuestro ideal y nuestro actual, ¿no? Para conseguir ese camino que tenemos que ir buscando para llegar a nuestro objetivo. Y lo hace además de una forma muy eficiente. Muy eficiente. Desde mi punto de vista es muy eficiente porque yo creo que se tiene en cuenta todas esas áreas, como dices tú, en las que la organización es un granito de arena o es parte de esa estrategia global y es muy importante que de alguna manera se integren en un punto, ¿no? Entonces, eso que me decías antes antes es verdad que en Toyota ya sabes que se utiliza mucho, nosotros cuando trabajaba en Toyota trabajábamos mucho con gestión visual, ¿no? Porque la gestión visual de alguna manera no solamente te ayuda a sintetizar, sino que también te ayuda a tener la información de un vistazo y compartida, esa misma información por todo el mundo. Porque muchas veces decimos, no, pues es que todo el mundo lo sabe, ya, pero tú que sabes lo que tiene en la cabeza, pero no es así. El sistema visual, que ahora hablaremos también de ello, te ayuda a socializar la información sin coste. Totalmente, totalmente. Y es tan importante, pero tan importante porque en el momento en el que alguien está haciendo un esfuerzo extra fuera de lo que es la actividad diaria de la compañía, no puede estar haciendo ese esfuerzo extra orientado a otra cosa que no sean los grandes retos identificados, porque estamos perdiendo, estamos siendo ineficientes totalmente. De lo que se trata es precisamente de que esa visión global permita a las personas tener perfectamente identificados los objetivos que tienen a largo plazo, los objetivos que se han definido a largo plazo, digo, cuando estamos hablando de largo plazo hablamos ahora de un año, porque normalmente, bueno, pues de alguna manera las compañías les genera más certidumbre planificar a un año todavía, ¿no? Hay muchas compañías que no planifican a un año ya, planifican a un periodo de tiempo mucho más corto, pero realmente esa planificación lo que les permite, bueno, me he liado, ya no sé por dónde íbamos. Digo, ¿y qué estaba diciendo yo? Estamos hablando de los ciclos de revisión de la estrategia. Eso, de los ciclos de revisión de la estrategia. Que es el largo plazo, etcétera. Eso es. Pero vamos, pero que esto ha existido toda la vida. Lo que pasa que yo creo que antes no era necesario y ahora sí es necesario. Claro. Entonces, ahora es como una novedad, pero por ejemplo, hay compañías como Toyota que llevan trabajando así 50 años. Porque
sea, ojo con la novedad, ese es el mensaje. Claro, ¿no? ojo con la novedad. Es que a lo mejor, pero también es normal. Mira, Antonio, que tú le conoces también, un compañero mío que tenía en TT, siempre me dice, es que trabajar bajo un marco de trabajo Lean es saber trabajar. Y nadie nos ha enseñado a trabajar. Nos han enseñado, en la universidad te enseñan muchas cosas, te enseñan mucho conocimiento, pero no te enseñan a trabajar. ¿Es verdad? Y saber trabajar es trabajar bajo un marco de trabajo Lean. O sea, eso es saber trabajar, porque es llevar al máximo de eficiencia la organización. Y eso es el objetivo de cualquier organización. Lo que tiene que ser es súper eficiente porque es la única manera de ser flexible, dinámica y sobre todo de tener capacidad de reacción y liberación de recursos para poder afrontar retos nuevos y empezar a generar situaciones nuevas en la organización, porque una de las cosas yo creo que más interesantes de Lean es que a mí, o por lo menos a mí que me llama la atención, es que muchas veces las compañías van añadiendo, pero no se paran a eliminar aquello que ya deja de aportar valor, ¿no? Entonces, claro, ves a... Es un poco el síndrome de Diógenes. Sí, es el síndrome de Diógenes y ves a los profesionales con unas mochilas, claro, que cada vez les da menos la vida. Claro. Y dices, es que es tan importante agregar Claro. esa parte que estábamos hablando ahora, como eliminar aquello que deja de aportar valor. Y eso, fíjate, me pasa mucho porque cuando llegamos a un sitio me dicen, es que además tengo que meter todo esto nuevo. Digo, no, es que esto nuevo te va a quitar otras muchas cosas, de facto. Por ejemplo, un panel visual. Un panel visual elimina reuniones que la gente no se imagina cuánto. Por ejemplo, mira, hablando de hosting y de planificación estratégica, tú lo sabes porque tú también lo has visto, pero traigo dos ejemplos de dos formas de articular toda la planificación anual de una empresa de forma visual, súper sencilla y que te quita comités, comunicaciones y permite mantener a todo el mundo alineado siempre. Recuerdo, por ejemplo, dos clientes distintos, los dos con Teams, por lo que sea, con Microsoft Teams. Con uno lo que hicimos fue decir, bueno, pues fenomenal, vosotros, toda vuestra plan anual está circunscrito a 5 proyectos estratégicos, a 5 grandes bloques. Lo que hicimos fue decir, bueno, esto normalmente ¿cómo lo monitorizáis o por qué fases pasa cada uno de ellos? Y construimos el flujo natural que tenían esos proyectos estratégicos. Dijimos, bueno, pues vamos a llevar esto tal cual a un tablero. Teams te permite crear grupos. Dijimos, bueno, pues vamos a crear un grupo de estrategia y vamos a meter el tablero con el estado de esas iniciativas de manera pública, de forma que cualquier empleado podría entrar ahí y verlo, ¿vale? Además también documentación relevante o información relevante acerca de esos proyectos que merezca la pena ser compartida va también a ese grupo, con lo cual estamos centralizando y controlando toda la información que se lleva a la organización y estamos facilitando que cualquier persona en cualquier momento lo vea sin tener que quitarle tiempo a otra, ¿vale? Entonces lo hicimos de esa manera, creamos una estructura para que las tarjetas que van al tablero tuvieran todos la misma información. Es decir, estamos hablando de homogeneizar, que es lo que tú decías, estabilizar al final, ¿no? Porque si todas las tarjetas tienen la misma estructura, es más fácil que yo pueda sacar el contenido, que lo entienda. Y no tengo que andar descifrando qué carajos pone ahí. Efectivamente. Y eso además se articuló con un mecanismo por el que cada vez que había algún cambio relevante se compartía en términos de, oye, pues lo cambio de lugar de fase o meto un comentario y queda registrado quién hace el comentario o qué es lo que sucede, con lo cual siempre sabemos lo que está pasando. Y luego, una vez al mes, el comité de dirección se reúne para, oye, pues comentar un poco cómo han cambiado las cosas desde la parte anterior y a qué huele a día de hoy el plan anual, con lo cual al final se crea ahí un sistema informacional potentísimo para que no se te escape nada, para que no llegas a final de año y digas, madre mía lo que ha pasado, que eso pasa un montón de veces, ¿no? Yo creo que estás hablando de esa herramienta, ¿no? De Planner, que es fabulosa porque además es una herramienta muy sencilla y que efectivamente puedes trasladar todo tu hosting, que al final son 5 grandes, son entre 3 y 5 áreas o 5 ítems, ¿no? que se llaman hosting, que son estratégicos para la compañía.
y poder no solamente visualizar o sea, a nivel estratégico el avance, sino también a nivel operativo porque lo vas bajando. Totalmente. Y ves también, y además generas ese sentido, ¿no?, de aportación, pero además de manera visual y de manera muy sencilla, como dices tú. Realmente estoy aportando, de aquí no me puedo salir. Es lo que digo. O sea, es como también una forma de cercar, ¿no?, y de tener claro en qué tengo que empujar, ¿no?, más allá de lo que es el día a día, que es el que tenemos todos, ¿no? Pero este año, ¿en qué hay que empujar, ¿no? Tenemos que empujar aquí y está perfectamente definido, delimitado, y además tienes una visión global y un entendimiento y, sobre todo, una comprensión de tu aportación a esos objetivos que es brutal. Totalmente. A mí me parece brutal. Y además es una herramienta muy sencilla. Vosotros lo gestionasteis, vamos, lo pusisteis en marcha en una compañía y a mí me pareció, desde luego, súper útil y súper eficaz. Y me parece una herramienta que además cumple o está sustituyendo de alguna manera no solamente esa parte positiva que tú hablabas ahora, ¿no?, de poder tener esa visión total y del avance del objetivo y bueno, pues de las posibles dificultades por las que se está atravesando o de las situaciones en las que antes al tenerlas más lejos, ¿no?, visualmente, pues te dabas menos cuenta o estabas menos encima, ¿no? Y eso hacía al final que llegabas a final de año y decías, ¿pero qué ha pasado aquí? Yo creo que está facilitando muchísimo la confianza en las organizaciones. Totalmente. Muchísimo. Es que no puede haber confianza si no hay transparencia. Eso es. Y para mí es el mayor beneficio de este tipo de herramientas, concretamente del traspaso de lo que es el hosting a una herramienta visual. Está generando muchísima transparencia y eso está generando confianza. Claro. No te puedes imaginar la cantidad de empresas que, claro, que no es que desconfíen de las personas cuando no están en la oficina, ¿no? Porque es verdad que ahora se está un poco volviendo a la obligación de ir a la oficina, que ese es otro tema que ya hablaremos, porque creo que es un tema, hay que volver a la oficina de manera obligada si las personas van a aportar valor el día que vayan. Si no van a aportar valor, creo que... Como pasa en algunas empresas que van a la oficina para teletrabajar con otros que están fuera. Claro, el problema es, como digo yo, me dicen, ya, pero es que si no se ven. Bueno, pues entonces el responsable de generar actividades de valor eres tú para que estas personas se vean. Porque si realmente no hay actividades de valor donde ellos puedan confluir, interactuar y aportar valor y generar algo que esté por encima de lo individual, el problema es tuyo, no de ellos. Claro. El problema es tuyo. Pero bueno, aún así, creo que está generando una transparencia brutal y una confianza, las empresas que lo están implementando, súper buena, porque yo creo que antes, bueno, la gestión visual, lógicamente, es una herramienta de Lean, ¿no? Que se identifica con una serie bueno, pues de situaciones, bueno, no situaciones, bueno, una serie de actividades, por así decirlo, ¿no?, que te permiten visualizar las cosas de una manera más gráfica, bueno, más global, etcétera. Pero yo creo que hay un punto que es las personas, ¿no? Es decir, antes la manera que tenían los responsables de equipo de tener esa gestión visual era tener a su gente vigilada. O sea, pero no es una cuestión de vigilar, fíjate, era una cuestión de que era su gestión visual. O sea, ellos veían en qué estaba trabajando cada uno y de alguna manera... Y si no sabían, le preguntaban. Claro, en esas conversaciones cercanas, directas o en ese día a día existía esa gestión visual de manera independiente. Entonces, ¿qué pasa? Que se van a casa y dicen... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, ¿estarán trabajando? ¿No estarán trabajando? Mira, no lo sé. Como yo, la verdad es que cada vez que me preguntan en una organización por el control de las personas, digo, es que si tenemos que controlar a las personas, está claro... Has hecho la elección inadecuada de tu equipo. Es una elección inadecuada, pero yo creo que es una mala expresión, fíjate. Yo creo que ellos no quieren controlar, los responsables de equipo... Si quiere gestionar el trabajo, lo que pasa es que como el trabajo está muy vinculado al individuo, ¿no? Ahí parece que hay una alineación, una alienación. Sí, yo no creo que ellos quieran controlar a la gente. Ellos lo que necesitan es visión sobre lo que está pasando en el área. ¿Por qué? Porque son responsables de ese trabajo y de los resultados. Y es normal. Ellos no quieren controlar a la gente. Ellos quieren saber
qué está pasando, dónde pueden aportar más valor, dónde pueden solucionar temas, y esa visión no la tienen cuando se van a casa, lógicamente. Claro. Entonces, estos sistemas como tipo Planner que al final te dan no solamente, como hemos dicho, esa visión al responsable de equipo, sino al propio profesional, le da una visión de cuál es su contribución, la contribución de sus compañeros, de cómo está la contribución en términos estratégicos a la compañía. Por ejemplo, cosas también que hemos articulado, me da igual con Planner, con Trello, hay muchas alternativas, ¿no? Pero al final, con gestión visual, lo que hemos hecho con mucho éxito en varios clientes, en las áreas de varios clientes, ha sido replicar una estructura que nos ha funcionado de vicio. Y es diseñar un tablero de entregas para todo el año, ¿no? Lo que hacemos es tener una columna por cada mes del año y decimos, bueno, en este mes, ¿qué vas a entregar? No quiero saber en qué vas a estar trabajando cada mes, sino cuál es tu plan de entrega. Es cuando terminas cosas que añadan valor, ya sea a otro área de la empresa, porque necesita de tu contribución para ofrecer la suya, o ya sea para un cliente final. Y luego, una vez que eso está estructurado y articulado, de nuevo también con un mecanismo de actualización semanal y de revisión mensual, para irlo adaptando mes a mes, paso a paso, ese tablero nos sirve como input para hacer luego planificaciones semanales de trabajo, que va a otro tablero distinto, en el que tenemos, pues, por ejemplo, una columna con trabajo sin planificar, que pueden ser tareas de más bajo nivel, que están incluidas en cada uno de los entregables del tablero anual, pero que dices, bueno, esta semana no toca todavía, pero las quiero tener ahí catalogadas, ¿sabes? O urgencias que me entran, cualquier cosa así. Y luego tenemos una parte del tablero que ya está priorizado y que está planificado, ¿no? Decimos, pues al inicio de la semana, planificamos toda la semana y es, para yo conseguir mi reto mensual, ¿qué tengo que hacer esta semana? ¿Qué tengo que terminar esta semana? Y organizamos una pila de trabajo al inicio de la semana, compartida con el equipo, para que sepan dónde tienen que estar orientados. Y luego llevamos gestión visual de cuál es el estado exacto de cada una de esas tareas, ¿vale? No es una cuestión de controlar que la gente trabaje, sino cómo está evolucionando el trabajo que me permite resolver los retos que tengo desde el muy corto plazo a la semana, con visión mensual, y cómo luego también tiene su impacto en la estrategia de la empresa, cuál es mi contribución real al bien mayor. Totalmente, además yo creo que eso que dices es una base, es básico en Lean, o sea, yo creo que comerse el elefante a trocitos, ¿no? Yo creo que todo aquello que te genere, pero esto no es una cuestión de de tener más iniciativa, menos iniciativa, o ser más creativo, menos creativo, no. Al final las personas somos en ese sentido muy parecidas, ¿no? Y convertir los momentos de incertidumbre, ¿no? y situaciones que muchas veces te pueden parecer que son desbordantes en una situación factible, te da mucha seguridad. Claro. Mucha seguridad, y no solamente eso, sino que te da mucha más motivación para poder ir cumpliendo esos retos poco a poco, ¿no? El lanzar los objetivos generales de compañía y no llegar a ese nivel, ¿no? Te digo a nivel profesional, de cómo somos capaces, que estas herramientas ahora mismo lo permiten, ¿no? Oye, vamos a ver cómo nos podemos comer ese elefante en trocitos, ¿no? Y poco a poco... Lo primero es iluminarlo. Primero es iluminar el elefante, luego ya efectivamente partirlo en trocitos y, oye, y esa capacidad de... Y me dejó ese colchón, ¿no? Donde tengo que probablemente o no tenga capacidad para tener capacidad de reacción, si es que es normal. Pero yo creo que eso da una seguridad y es volver otra vez a lo mismo, estabilizar los procesos. O sea, la clave es la estabilización y el convertir la incertidumbre en certidumbre. Y las personas funcionan fenomenal así. No hay otra cosa peor que dejar a las personas en el propio caos. Que cada una se organice como quiera. ¿Por qué? Porque esa desorganización o ese caos al final va a hacer que cada uno se organice como buenamente pueda. Como buenamente pueda. Y todo el mundo lo hará igual de bien con las herramientas o los recursos de los que dispone. Eso es. Pero eso es un trabajo que creo que personalmente ayuda muchísimo a las organizaciones. En la era del teletrabajo es imprescindible. No solamente la gestión visual del trabajo, sino también, por ejemplo, tener bien articulados mecanismos que sustituyan el pasilleo, el me levanto y voy a hablar con no sé quién, cosas así, ¿no? Estamos, yo creo que fruto un poco de la obligatoriedad del teletrabajo por la pandemia,
lo hemos hecho como hemos podido. Y ahí es donde hemos visto, por ejemplo, que donde pensamos que podía haber una alternativa muy buena, lo que ha habido es una alternativa muy estresante y más ineficiente por la cantidad de interrupciones que hay. Bueno, porque si dices, bueno, yo ya estoy disponible, no sé, utilizo Slack, o utilizo Teams, o utilizo el sistema de mensajería que sea, al final, cuando dices, me entran correos, no sé quién me escribe, pero es que estoy en una reunión, pero es que me entra el chat, es que me mandan estoy en 35 grupos distintos, y me llega por aquí, tengo notificaciones. Al final hay un estrés ahí que te hace tener la atención dividida en 35 realidades distintas, y eso también necesita de un trabajo y de un saneamiento, ¿no? En las formas en las que nos comunicamos a día de hoy en el área del teletrabajo. La verdad que sí, yo creo que ha sido también una consecuencia de intentar adaptarnos a una situación que nos vino de golpe, ¿no? La pandemia y obviamente adoptamos la tecnología, pero no adaptamos nuestro comportamiento, ¿no?, a esa tecnología. Y es verdad que, pues que se han visto situaciones muy críticas y yo creo que, fíjate, parte de ese retorno, ¿no?, a la presencialidad probablemente también viene por ahí, no solamente por la falta de gestión visual, ¿no?, del flujo de las actividades de un determinado departamento o un equipo, sino también viene por la necesidad de unificar, que no hemos unificado, ¿no?, y estandarizar cómo vamos a trabajar en un sistema que ya no es el sistema que utilizábamos antes, ¿no? Hemos creado o hemos generado un nuevo ecosistema que ahora estamos a caballo entre uno y el otro, pero no hemos conseguido consolidar, lógicamente, porque nos vino de golpe, ¿no?, o establecer una estandarización en la gestión de un ecosistema digital diferente. Y yo creo que eso es la principal causa de que estemos dando un paso atrás en el sentido de, vamos a ver, antes de hacerlo a lo loco y seguir metiendo herramientas, pero efectivamente llegaba un momento en que tenías 50 herramientas de comunicación, mucha complejidad, 80 grupos formados, no sé qué, claro, todo porque nadie nos había, o sea, no habíamos tenido un precedente sobre eso. Entonces yo creo que ahora esa marcha atrás sobre todo es debido a vamos a organizar lo que tenemos, pero lo que pasa en términos estratégicos, es decir, antes de meterte a generar nuevo negocio, mira a ver cómo tienes en términos de eficiencia tu organización y luego ya tendrás disponibilidad y disposición en términos de recursos, tiempo, etcétera, de poder seguir agregando valor a través de otros productos y servicios. Pues esto es lo mismo. O sea, veamos cómo deficientes somos, ¿no?, en el propio proceso de comunicación, en el propio proceso de colaboración, y a partir de ahí establezcamos herramientas adecuadas pero homogéneas para toda la organización. Y eso es un punto que se está trabajando ahora en las organizaciones, que creo que es fundamental, porque habíamos llegado, como dices tú, a un momento de caos, yo me acuerdo una vez con una persona que me dijo, pero vamos a ver, si tengo 50 herramientas en el escritorio, dice, no sé ni en cuál meterme. Digo, pues claro, lógico. Claro, y luego vienen cosas como, por ejemplo, decir, bueno, pues tengo que notificar a alguien de algo, luego por email o luego por el chat de Teams en este caso. Porque no se han generado, o sea, no hemos trabajado en el marco de gestión de un entorno que es completamente diferente. Claro. Y eso hay que trabajarlo, porque trabajarlo según van ocurriendo las cosas al final te lleva a construir un proceso erróneo, te lleva a construir un proceso que va marcándose por las dificultades que van surgiendo en el día a día, y es lo que tenemos que evitar. O sea, la planificación es muy importante y la capacidad de conocer nuestros recursos para poder planificar y la situación que tenemos actualmente para poder proyectar a futuro es fundamental. Por eso, conocer nuestra situación actual y de verdad llevarla a trabajar en esos términos de eficiencia, ¿no?, para que nos dé ese desahogo. Es que cuando trabajas la eficiencia de una organización y de repente ves que las cosas van como mucho más ágiles, más livianas, que todo fluye, que es difícil conseguir eso, ¿no?, pero en determinados aspectos de la organización, cuando empiezas a visualizarlo y las personas empiezan a visualizarlo, se sienten como más aliviadas. Claro, se han quitado peso de encima. Entonces ya afrontan la capacidad de asumir nuevos retos de otra manera, completamente diferente, la verdad. Entonces yo creo que sí que es fundamental. Entonces, para que a mí me quede claro, Lean, la aplicación de Lean, o dicho de otra manera,
una empresa está pasando por un momento complicado, un momento de vacas gordas, ¿no? Donde te puedes permitir, digamos, más desperdicio interno, aunque no es para nada recomendable. No lo recomendamos, pero te lo puedes permitir. El momento en el que no te lo puedes permitir, que ahí dicen, vamos a apretarnos el cinturón. ¿Qué es más interesante en tu opinión? ¿Apretarte el cinturón y reducir costes manteniendo la grasa corporal? ¿O invertir en un cambio de estilo de vida a una vida saludable? A ver, yo creo que aquí no se puede generalizar, ¿vale? Porque cada compañía se encuentra en un momento vital diferente. Lo que sí que creo es que puede ser más tendente a una situación u a otra. Pero en una situación en la que las cosas te van muy bien, yo creo que uno de los factores principales a tener en cuenta es la necesidad, porque en un determinado momento, o sea, vamos a ver, es tan volátil ahora el mercado que en cualquier momento las cosas te pueden ir mal, ¿no? Entonces, tener de manera lean, ¿no? Gestionado tu negocio habitual es fundamental para que sigas teniendo, bueno, pues esa fuerza, ese muelle, o sea, ese fuelle, ¿no? que te siga o que te ayude a seguir hacia adelante. A ver, en organizaciones en las que están en una situación desastrosa, tampoco es todo blanco o negro, me dedico a Lean o me dedico a Agile, ¿no? Yo creo que aquellas organizaciones que están en una situación de dificultad, bueno, pues de flujo de caja, de lo que sea, lógicamente hay que poner mucho más ímpetu en Lean, porque eso te va a ayudar a tener, o sea, a liberar más recursos y a generar un flujo mucho más eficiente en tus actividades y por lo tanto ser mucho más productivo, sin necesidad, que cuando hablamos de quitar, no hablamos de quitar personas, hablamos de quitar aquello que no aporta valor. Y hay miles de ejemplos de cosas que no aportan valor, ¿no? en una organización y que se han ido añadiendo y añadiendo. Entonces, en esos casos, desde luego, para mí el foco fundamental es Lean, pero sin dejar de lado, lógicamente, la necesidad de seguir avanzando en ese proyecto futuro, porque tampoco te puedes desligar, no puedes decir, oye, me dedico a ser súper eficiente y me olvido de mi futuro, del mundo, ¿no? Porque el mundo sigue yendo a una velocidad brutal y está ahí y tienes que seguir invirtiendo recursos ahí, ¿no? Pero creo que te va a ser mucho más fácil si trabajas mucho más en la parte de eficiencia del negocio habitual y el foco, aunque le pongas con menos intensidad en esa parte de desarrollo hasta que empieces a tener suficiente desahogo como para hacerlo. En aquellas organizaciones que están sobradas, lógicamente para mí sería como mínimo un 50-50, es decir, tienes que tener tu negocio habitual súper eficientado para ser capaz de poder generar al mismo ritmo y crecer al mismo ritmo independientemente de lo que el mercado te esté marcando. Pues Noé, me quedo con ganas de hablar mucho más de Lean. Te propongo que nos veamos otro día. Claro. Y así, en directo, improvisado. Pero como hoy, Juanma. Improvisado. Como hoy. Como hoy, tal cual, improvisado. Te diría que charlemos aquí un ratito de cuáles son, por ejemplo, algunas fuentes de ineficiencias muy clamorosas que nos hemos encontrado durante nuestra trayectoria en las empresas para las que hemos trabajado. Y te pongo un ejemplo, las reuniones, que creo que es para mí la principal fuente de pérdida de tiempo, de energía, de ilusión, de ganas que hay en las empresas. Las dichosas reuniones improductivas. Me gustaría charlar de cómo detectarlas, por ejemplo, y cuáles son algunos trucos que hemos puesto en marcha para reducirlas hasta en un 40%, sin que se pierda nada, sino ganando además. Y como eso, habrá otros temas más. ¿Qué te parece? Me encanta. Además, a mí el tema de las reuniones también es un tema que me vuelve loca, porque yo digo, hay organizaciones que la dirección y parte del middle management se dedican a tener reuniones solo. Sí. Solo. Es decir, a mí me pasó una vez con una persona y digo, ¿tú qué haces aquí? Me dice, yo me reúno. Claro, me dijo con tal cual. Mucha tal naturalidad. Cual. Y dices, joder, es que si desapareciese esto, si realmente avanzásemos y fuésemos mucho más eficientes en esto, sobraría la mitad. O sea, la mitad dedicada a esto, que podría estar empleada, como digo yo siempre, en seguir crear más valor. Y crear Claro, más valor. Eso es. Que no es una cuestión de quitar y eliminar a las personas de la ecuación, no.
es de generar mucho más De valor, ponerlas a sumar más. de ponerlas a sumar más, que es fundamental, que es que Claro. nos estamos quedando atrás. Pues ya tenemos clickbait para la siguiente. Pues sí, oye Juanma, pues muchas gracias, estar Gracias a ti, aquí Noé. súper a gusto contigo, Ha sido un placer como siempre. como siempre. Nos vemos en el Gracias. siguiente café.